Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto creo que es el 29º. Ya sabéis que yo en números, pues bueno, la cosa es un poco complicada porque, bueno, pues a veces acierto y otras veces no. Es así, tampoco hay que darle más vueltas que eso, ¿no? Yo creo que también es importante el hecho de que aclarar que no soy ninguna persona, digamos, de la que se tenga que tomar en cuenta en cuanto a inteligencia. Yo simplemente me pongo a hablar, yo simplemente me pongo a dialogar, independientemente de lo que ocurra o deja de ocurrir, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo no soy una persona para tener de estandarte, ¿no? No soy una persona para tener en cuenta en cuanto a opiniones, simplemente soy una persona que da su opinión y habla de su experiencia personal con respecto al tema de la ansiedad, ¿no? Y bueno, digamos que de momento aún cuento el tema de los episodios, el 29º. En nada ya haremos pues los 30 y me parece, wow, me parece pues un cambio muy, digamos, de perspectiva, porque yo en un principio, ya lo dije en un principio, nunca mejor dicho, eh, que bueno, que no iba, digamos, a tener muchas esperanzas en cuanto a la regularidad de los episodios y de momento pues las cosas están yendo más o menos bien. No voy a decir que va excelente porque tampoco creo que vaya así, pero sí que es verdad que hay una cierta regularidad dentro de la irregularidad que soy yo en sí en general, ¿no? Porque ya os dije que era una persona bastante, que bueno, bastante volátil, ¿no? A la hora de dialogar, a la hora de hacer alguna acción, incluso algo que me gusta. ¿Por qué? Porque tiendo a perder mucho el interés y como yo dije antes, y es una cosa que sí que hago mal, que es el tema de que, digamos que me tengo mucho en cuenta el tema de, ¿cómo decirlo?, del pensamiento emocional que hemos hablado muchas veces. Es lo que hay. O sea, digamos que en ese aspecto soy un poco hipócrita, porque hay a veces, hay momentos que sí que tengo esa sensación de que, vaya, estoy pensando de forma racional, estoy pensando con la razón, estoy pensando de forma más fría, más crítica, ¿no? Más analista, más objetiva, ¿no? Con respecto a la situación, pero hay momentos en los cuales, pues que no, porque soy una persona y obviamente pues voy a tener mis defectos y esto es así. Tampoco creo que sea, por eso he dicho que por eso he dicho siempre que no soy una persona a tener en cuenta en cuanto a decisiones importantes, porque yo soy una persona que me equivoco y mucho, y creo que más de lo normal, ¿no? Eh, pero bueno, eso son cosas mías. En este episodio va a ser un poquito especial porque, bueno, digamos que ya por las pintas, ¿no? Y estaréis que parezco un vagabundo, parezco, pues, o un vagabundo o un yonki o algo así. ¿Por qué? Bueno, principalmente por una cosa. Ya estaréis viendo que estoy despeinado. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque me da mucha pereza peinarme. Y digo, voy a ponerme el gorro de lana, que al menos un apaño se hace. Pero ya estáis viendo que es un desastre, ¿no? Pero bueno, que lo importante no es digamos, el peinado, que madre mía, vaya greñas que me gasto. Bueno, a ver, yo me corto el pelo una vez al año, así que normal que tenga muy largo. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta llevar el pelo largo, simplemente. Y cuando me lo corto bastante, pero pero bueno, tampoco me lo corto regularmente. Porque, mira, primeramente por pereza. Segundo, porque estéticamente pues, me gusta más con el pelo largo y poco más. Y tercero, porque básicamente son mis gustos, ¿no? A colación con el segundo puesto. Es el sentido de que, oye, pues tampoco hay que ser. Tampoco hay que seguir. eh, que yo no me creo nadie especial, ni mucho menos. Y yo soy un tonto más, pero en el sentido de que, vaya, no tengo que por qué siempre seguir en digamos, la corriente de los demás. Simplemente, pues bueno, si te gusta una cosa, si te gusta un estilo, pues tenerlo presente, independientemente de lo que otra gente haga, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y ahora cada vez más el pelo largo se está haciendo más de moda. Yo me acuerdo hace unos años que todo el mundo decía, córtate el pelo, córtate el pelo. No lo hice, no les hice caso. A ver, es lo que dije ayer, ¿no? El tema de que sí, vale, muy gracioso, o sea, muy gracioso que sí, que tu opinión es tu opinión, pero también tengo la mía y sobre todo en algo que digamos que me recae, ¿no? Que soy yo, vaya, córtate usted el pelo si quiere, pero yo no. ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Eso me va a hacer más hombre o menos hombre el hecho de cortármelo o dejármelo largo? No sé, son cosas que cuando suele pasar mucho que cuando destacas, no digo destacar en el sentido de que yo
soy una persona bellísima, ni mucho menos, no es ese el objetivo, porque es que me odiaría a mí mismo decir esas cosas, esas tonterías de no sé. No sé, a mí no me gusta ese tipo de cosas, ¿no? En el sentido de que cuando destacas, cuando eres diferente, ¿no? Tanto físicamente como, bueno, a la hora de actitud, ¿no? A la personalidad, se ataca mucho, ¿no? A la persona que es diferente. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque hay una psicología de la, digamos, gregaria, ¿no? El tema de agrupaciones, y cuando una persona es la oveja negra, digamos que, pues eso, la tratan como diferente, como una persona que no tiene el derecho para hacer según qué cosas que otras personas sí. Y normalmente es así la cosa. Normalmente es así la cosa. Y me ha pasado muchas veces. Ya no digo por el pelo largo, ¿no? Que eso ya es una gilipollez. Eh, pero en cosas que yo, por ejemplo, digamos, he diferido en temas, sí que es verdad que he sido una persona que, bueno, pues no se la ha tenido muchas veces en cuenta. A ver, es normal, quiero decir, cuando tú te sales un poco de la línea, normalmente hay muchas críticas con respecto a ello. Y lo entiendo perfectamente, porque a veces las cosas son así. Tampoco hay que darle muchas más vueltas que eso. Pero bueno, obviamente yo no estoy de acuerdo. Una persona que es diferente es una persona que tiene personalidad. Cosa que la gente que más critica todos estos cambios, pues carecen de ello, ¿no? Suele pasar, suele pasar. Y son gente normalmente muy, digamos, que no le gustan los cambios, que no le gustan, digamos, sí, los cambios, aunque sean pequeños. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una forma de ser, ¿no? Sobre todo eso pasa a la gente que, digamos, es más, ¿cómo decirlo? Más, digamos, más recta a la hora de opinar, más recta a la hora de sus ideales. Digamos que no le gustan los cambios. Y bueno, podemos hablar esto también de política. Ya os dije que yo era de centro, yo era político. Así que yo en ese caso es que no me caso con ninguno. Vi un cartel de un partido político aquí en España que me pareció una sinvergüenzura, porque decía en 2023 alégrate porque ellos se van o algo así. Y yo no soy de ningún partido político, ya lo dije, todos tienen sus cosas malas, todos tienen sus cosas buenas. Y no me caso con ninguno, pero me pareció una falta de respeto con sus compañeros. Es como que al parecer, no sé, los políticos, no sé, los políticos aquí en España parecen Twitter, parece que están en Twitter en la vida real. Y los cortes promocionales y todo esto, cortes publicitarios, al parecer, las pancartas, al parecer, simplemente parece que están viviendo, no sé, en Twitter, en la vida real. Me parece muy, no sé, muy infantil, y quizás creo que es el objetivo, ¿no? De hacerlo infantilizado para que la gente que menos capacitada, pues que lo tenga en cuenta, o con el hecho de que sea tan tonto el corte publicitario, digamos que de tan tonto que es, o de tan irreverente, o tan sin sentido que es, llama la atención. Y lo que más importa, ¿no? Esto es un dicho, ¿no? El de no importa cómo te hablen, ¿no? No importa cómo te hablen, no importa qué te digan. Lo importante es que hablen, ¿no? Lo importante es que comente de ti. Y yo no para nada estoy de acuerdo. Yo prefiero ser anónimo que ganarme una infamia. Esto es a gusto de cada uno, pero yo lo veo con bastante sentido, porque por mucho que seas famoso, vaya, eso no va a arreglar nada, ¿no? Eh, no sé, ¿y cuántos famosos que tienen una reputación buena, correcta, han querido volver a una vida normal? A veces también hay que mirar ciertas perspectivas y decir, vaya, pues tampoco mi situación es tan mala. Quizás lo que estoy deseando en un futuro lo aborrezca y diga, no, quiero volver a donde estaba. Y es digamos, es un recorrido sin vuelta atrás, sin vuelta, porque vaya, cuando tú eres famoso, muy famoso, quiero decir, a nivel internacional, te va a costar mucho, digamos, alejarte de todo ese mundo que ya te has creado, o que se ha creado alrededor tuyo, o ambas cosas. Y, y es así la cosa, ¿no? Digamos que a veces, por mucho
que parece que deseamos una cosa, al final cuando estamos en ello se nos pierden todas las ganas, ¿no? Se nos pierden todas las ganas. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Digamos que no sé por qué venía esto, pero bueno, ya sabéis que digamos que a la hora de hablar soy muy... me voy mucho por las ramas. Y por cierto, las pintas que llevo, bueno, como iba diciendo, las pintas. Gorro de lana, por eso, por el tema de... que no me quiero peinar. Sudadera, bomber, chaqueta bomber. ¿Por qué? Porque hace 5 grados, básicamente. Y me estoy congelando. Y, y mira que estoy en mi habitación y ya mi habitación de por sí hace mucho calor porque primero es pequeña, segundo hay muchos artilugios de tecnología y por lo tanto emiten calor y se congregan aquí, se juntan aquí y, y tengo calor, pero... o sea, y emite calor, pero aún sigo teniendo frío. Y no voy a ir en pijama. Ya lo que me faltaba, ¿no? Con estas pintas y en pijama. Es que ya es el pack completo. Ya me estoy dando hasta vergüenza ajena. No sé si hasta voy a subir este vídeo. Yo creo que sí, tampoco creo que haya hecho nada malo, ¿no? Solo, pues bueno, estas horribles pintas. Bueno, como iba hablando, lo habréis visto hace nada, en el anterior episodio, que yo básicamente llevo una sudadera donde sale un personaje estampado bastante importante para mí. De hecho, vaya, es un personaje que yo lo tengo como ejemplo a seguir. Y es un personaje que no existe, ¿no? Es importante tener eso en cuenta porque, vaya, es un personaje que no existe, pero sí que verdaderamente existe en mi interior. De hecho, es una frase que a mí me gustó mucho, que lo comentó una persona que le tengo mucho respeto, es una persona que yo creo que es muy inteligente y que verdaderamente lo veo como alguien a seguir, ¿no? Y creo que dijo exactamente lo siguiente, bueno, exactamente, ya me entendéis. De acuerdo, ese personaje en el cual estoy hablando, que tanto me llena, que tanto me gusta, quizás no sea real, quizás sea fantasía, quizás sea imaginación, pero yo lo que siento por ese personaje es real. Eso sí que es real. Y eso sí me gustó muchísimo. Porque, vale, ese personaje no existe, pero esa sensación que me transmite, esas enseñanzas que me transmite, esa filosofía que me transmite a la hora de sus acciones, a la hora de hablar, a la hora de aceptar o no aceptar, a la hora de recurrir a una situación o a otra, eso sí que es verdad. Lo que me transmite el personaje, eso es verdad. Y independientemente si sea mentira o no, o sea escrito por otras personas, por guionistas, o también interpretado por personajes, o sea, por actores, disculpad, aunque sean meros personajes, esa conexión que hay entre el personaje y el lector o el espectador es muy importante, o el jugador, porque ha llegado un punto que los videojuegos son superproducciones de Hollywood prácticamente. Si no, mira The Last of Us. Yo no me refiero a la serie de HBO, que al parecer vi el primer episodio, no he visto el segundo, y está bastante bien. Yo como jugador de The Last of Us parte uno, el parte 2 no lo jugué, pero sí que vi el gameplay, vi el walkthrough en general. Y vaya, obviamente hay componentes de gameplay, por lo tanto los juegos son más largos que una película en sí, pero yo los puedo considerar ya obras maestras de los videojuegos en general. Hay videojuegos y videojuegos, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy artístico es Bioshock. Creo que es el que más... Tiene muchos ramalazos artísticos y a mí me gusta mucho Bioshock. Me gusta mucho el estilo vintage y bueno, es un shooter en primera persona. Y bueno, me gusta bastante el universo, cómo lo plantea. Es un juego muy idealista. Es un juego muy idealista. Tiene muchos ramalazos a la filosofía, muchos ramalazos a la política, pero no política aburrida, sino interesante, digamos con ideas que se plantean sobre la mesa. Digamos que la obsesión de un hombre, de un hombre, de una idea, cómo ha podido llegar a ser tan decadente, el hecho de llegar a recurrir a esa idea y obsesionarse con ella, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo en Bioshock 1. En Bioshock 2 controlas a un Big Daddy. En el 3 es otra ciudad diferente, ¿no? El que me estoy hablando es Rapture, ¿no? Y bueno, ese es en concreto el tema que estoy hablando, ¿no? El tema de que los juegos pueden ser perfectamente
digamos, obras a tener en cuenta. Yo creo, vaya. Quizás no, otra gente no esté de acuerdo, cosa que yo respeto perfectamente, ¿no? Pero yo sí, porque hay tramas de videojuegos que son mucho mejores que otras películas. Quiero decir, esa gente que dice los videojuegos no están a la altura de las películas. Perdona, pero hay películas malísimas. Y la comparas con un gran videojuego, con un gran guión, y se caen por su propio peso, ¿no? Las propias películas. Entonces, tan fácil como eso, tan fácil como eso. Y sí, digamos que el videojuego tiene un componente muy importante de entretenimiento y por lo tanto a veces quizás cambia mucho la perspectiva a la hora mm, de, de crear una obra, ¿no? No se centran tanto en el guión, sino también un poco en el entretenimiento, ¿no? El jugador. Pero, pero, hay que tener en cuenta que hay guiones que no hace falta tampoco darle tantas vueltas y salen redondos y salen bien, salen muy correctos. Por ejemplo, The Last of Us parte uno y parte 2 incluso. Yo de hecho la parte 2 hubo mucha polémica, pero yo lo defiendo. Yo lo defiendo bastante. De hecho, hay cosas que sé que es verdad que chirrían, y no voy a mentir, pero yo lo veo con mucha calidad. Es un juego con mucha calidad y yo he visto videojuegos, digamos, jugablemente, la gente dice que es lo mejor y yo lo veo y digo, ostras, es que es increíble, tiene una cantidad de detalles brutales. Ya la parte uno, ¿no? Bueno, la parte uno de Last of Us original, la parte uno es el remake. Incluso de Last of Us original hicieron un remaster para PlayStation 4. Ya fue un buen juego y tuvo buenas mecánicas y digamos que el gameplay estaba muy bien. De hecho, vaya, son de los creadores de Uncharted. De Uncharted es una de las sagas de videojuegos más divertidas que hay, de aventura. Por lo tanto, el tema jugable se va a tener mucho en cuenta, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, ¿no? Y por ejemplo, Mass Effect, por ejemplo, Star Wars KOTOR, Knights of the Old Republic, tiene unos guiones espectaculares, los juegos de roles en general. Skyrim, Fallout New Vegas, Fallout 3, Fallout 2, Fallout 1. Hay muchos juegos en los cuales el guión es lo... No voy a decir lo más importante, pero sí que de lo más importante, ¿no? Y bueno, pues hay que tener en cuenta que a veces las cosas son así. A veces tampoco hay que tachar siempre que un juego no es arte, o que no hay que tenerle en cuenta como como una película por el mero hecho de ser un videojuego. Tengamos un poco de mente abierta, ¿no? Tengamos un poco de mente abierta en ese aspecto, porque digamos que poco a poco, sé que poco a poco, y sé que las personas más, digamos, más conservadores, personas más conservadoras, digamos que les cuesta un poquito también tener esa visión, pero poco a poco yo creo que se le va a tener otra mentalidad, porque vaya, los videojuegos, ya os digo, Grand Theft Auto 5 es un juego tan famoso, digamos que creo que ha sido el producto de entretenimiento que más ha generado económicamente hablando, y mediáticamente seguramente también, superando a películas, superando a series, obviamente, ¿no? Superando a libros. Por lo tanto, hay que tener una idea un poquito también general, hay que tener una idea un poquito también, ¿cómo decirlo? Un poquito de flexibilidad, un poco de agilidad mental, ¿no? A la hora de decidir o dejar de decidir. Otra cosa, otro juego que también que es bastante bueno es The Witcher 3, ¿no? Tiene un guión espectacular, sí que es verdad que se basan en unos libros, ¿no? Tema Dama del Lago y toda esta historia. Libros que no me he leído, pero seguramente sean muy buenos, porque digamos que el juego en sí coge, y The Witcher 2 también, Asesino de Reyes, o Asesinos de Reyes, no recuerdo bien el título. Eh, coge muy bien, una historia y te la sabe plantear muy bien, incluso cuando no has leído los libros. Digamos que hay ciertos enciclopedias, hay una pequeña bibliografía también con el tema de libros, y puedes un poquito también leer. Y sí que es verdad que no es una lectura muy amplia, de hecho normalmente son una página o dos páginas cada libro que te encuentras, pero oye, digamos, te enriquece mucho más el tema
de la idiosincrasia, ¿no? Del mundo de Witcher. El tema de la conjunción de esferas, el tema de, bueno, de las diferentes razas, del racismo, de la xenofobia que hay entre las diferentes razas, sobre todo con el tema de los Scoia'tael, esta banda de elfos. Es muy interesante y yo creo que lo tendréis que tener en cuenta también, que por ejemplo The Witcher 3 en tema de guión es espectacular, podría ser perfectamente una gran serie. Me refiero al juego de Witcher 3, ya la serie así de Netflix no la he visto. Me han dicho que, bueno, que es... han dicho eso. Sí que es verdad que Henry Cavill pues le pega mucho como Geralt de Rivia, pero dicen que se pasa un poquito el tema del libro por el Arco del Triunfo, que también lo hace The Witcher 3, Digamos, los juegos, vaya, básicamente eh, los libros acaban de una manera que es imposible que puedan continuar la historia, ¿vale? Desde el punto de vista de cómo se ve. Y eso obviamente no es canon, de hecho los juegos en sí no son canon dentro de la historia de los libros, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, que no son canon. Bueno, me he ido mucho, y de hecho no era la idea de este vídeo, pero quizás va a ser importante también dejar, digamos, esta, esta idea que tengo en la cabeza para otro episodio, porque sí que es verdad que me quiero extender mucho más y encima con estas pintas creo que no le hace justicia al contenido que verdaderamente quiero hablar, ¿no? Que es un contenido con muchos sentimientos, un contenido el que voy a hablar en el siguiente episodio probablemente es con mucho sentimiento, con mucha gracia, con mucha, ¿cómo decirlo? Con mucha pasión, ¿no? Con mucho amor incluso. Y creo que en el siguiente episodio va a ser lo mejor porque tengo unas pintas horribles, horribles. Me estoy viendo la cámara y es que parezco un espanto, parezco horrible, parezco un monstruo. Y bueno, básicamente eso. Digamos que he cambiado un poquito la cámara. Ahora en este caso me estoy viendo ahora mismo. En este caso pues me he acercado un poquito más, pero bueno, tampoco mucho porque ya sabéis que me da un poco de repelús verme tan cerca, me da un poco de repelús y sé que os da también repelús, así que un poco de respeto por... quiero, digamos, otorgar un poco de respeto hacia vosotros y no acercarme tanto porque sé que doy miedo. Porque vamos, ahora es que me estoy viendo y doy miedo, perfecto. Es que, vamos, estoy horrible. Eh, pero bueno, el caso no es ese. Digamos que lo que digo es que a veces ya no os digo en los videojuegos, ¿no? En general, el tema de que vaya, hacer un poco de venta abierta, independientemente de lo que esté de acuerdo o dejes de estar de acuerdo, ¿no? Tener un poco de venta abierta y decir, oye, vale, de acuerdo, de acuerdo, quizás las cosas no son tan buenas como se te planteó en un principio, pero puede ser que estén bien en general. Tampoco tu sueño hecho realidad, pero puede ser que estén bien. Por lo tanto, tener en cuenta eso, yo creo que es importante. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta y decir, vale, de acuerdo, no es el mejor producto que he visto en mi vida, pero oye, es uno que hay que tener en cuenta. Es uno que se puede tener en cuenta y me alegro de haber, digamos, ¿cómo decirlo? Haberle dado esa oportunidad a la hora de verlo. Porque es así, porque también a veces hay que darle esa oportunidad, que a veces no se la damos por simple pereza. Y yo el primero, de hecho yo soy una persona muy poco cinéfila, me gustan unas ciertas películas, por ejemplo, no sé cómo deciros, Spider-Man, por supuesto, las de Tobey Maguire, las originales, quitando la tercera, es un poco desastre, pero es bastante meme y le tengo cierto cariño, ¿no? Porque es mi infancia prácticamente. Eh, Alien, Aliens, Blade Runner 2049, Blade Runner 2049 es de mis películas favoritas en general. Es un espectáculo visual y es una obra de arte en general. Me parece maravilloso. Me encanta el mundo cyberpunk y Blade Runner 2049 me lo reitera, ¿no? Me reitera ese gusto, ¿no? Ese gusto que tanto amo, ese género que tanto amo, ese mundo que tanto amo, esa idiosincrasia que tanto amo. Me gusta muchísimo el tema de Cyberpunk, es un tema que siempre me ha traído mucho, ¿no? Sobre todo, pues bueno, digamos, se agrandó mucho, por ejemplo, los animes. No soy mucho de animes, la verdad, en ese aspecto no lo soy, sinceramente no lo soy. Pero bueno, algún anime o otro Cyberpunk sí que he visto y la verdad que me ha gustado.
pero muy a cuentagotas, obviamente, ¿no? Pero también en tema de videojuegos, con el tema Cyberpunk, eh, me ha gustado mucho, me ha gustado siempre mucho. Por ejemplo, juegos como Observer, juegos como Cyberpunk 2077, que sí que al principio fue un desastre, pero yo le reivindico. Sé que, digamos que cómo se hizo CD Projekt, que de hecho es la casa creadora de The Witcher 3, sé que lo hicieron muy mal. Y yo no voy a justificar eso. Mintieron, prometieron cosas que al final no sucedieron. Eh, el juego cuando se lanzó estaba rotísimo en consola, rotísimo, rotísimo, sobre todo en Play 4 y en Xbox One, rotísimo, una cantidad de bugs increíbles, y lo dice una persona, y no lo digo porque sí, porque vaya, literalmente yo me pasé el juego en Play 4 y me lo pasé otra vez en Play 5, dos veces, y uno con todos los finales, ¿sabéis? Es un juego que me gusta mucho. Digamos que cuando ya lo jugué en Play 4, vi una capa dentro de esa mierda que había de tantos bugs. Vi una capa buena, vi que había un intento de un gran juego. Y por ejemplo, la ciudad de Night City me parece espectacular. Ya en The Witcher 3 se veía ramalazos de que artísticamente es brutal. Novigrado, por ejemplo, o Toussaint, en sí, en general, el reino de Toussaint. Me parece espectacular cómo está diseñada en The Witcher 3. Y en Cyberpunk, Night City me parece una de las mejores ciudades de los videojuegos en general. Sí, me parece brutal. Sí que a veces que hay momentos con el tema del doble salto, el implante de doble salto, hay veces que en la ciudad que, que, que saltas en un lado, en algo en concreto, y digamos que dices, vale, esto seguro que no es, digamos, esto no está programado para que yo esté aquí. En ningún momento se ha estudiado que yo esté aquí porque veo un poquito de bugs. Pero por ejemplo con la versión de PlayStation 5 que sacaron hace poco, se mejoró muchísimo, obviamente. Hay dos modos digamos, de reproducción. Hay dos modos que puedes, de, digamos, a la hora de reproducir el juego, que es una versión digamos, en 4K y 30 frames por segundo, versión 1080, 60 frames por segundo. Yo he elegido 1080, 60 frames por segundo, principalmente porque yo creo un juego así, en primera persona, RPG de acción, es muy importante los 60 frames. Y de hecho, vaya, me parece muy importante, muy, muy importante. Sí que hay momentos que es en tercera persona, sobre todo conduciendo, pero en primera persona yo creo que es muy importante tener esos 60 frames. Porque a veces se hace muy tosco, ¿no? El tema de 30 frames. Y de hecho en PlayStation 4 a veces no llega ni a los 30 frames. Cyberpunk 2077. Aparte de los bugs y los problemas de la historia. Que por ejemplo la historia dicen que es mediocre. La gente dice que es una historia mediocre. Y no para mí no es mediocre. De hecho a mí me parece una buena historia. Pero ¿qué pasa? Que la historia principal es bastante corta. Y yo creo que verdaderamente Cyberpunk 2077, lo que verdaderamente digamos que no te has pasado el juego. Si te pasas solo la historia principal, no te has pasado el juego. Creo que deberías jugar a las misiones secundarias. Porque hay algunas, como en The Witcher 3, que son tan buenas que parecen principales o superan las principales. Eh, en Cyberpunk sobre todo, porque en The Witcher 3 es un juego muy largo. Me acuerdo yo habérmelo pasado hace poco, vaya. Y es un juego bastante largo. A terminármelo, la historia principal me llevó 100 horas. Me llevó 100 horas. Es un juego muy largo. Y en Cyberpunk la historia principal no sé cuánto tardé, pero no 100 horas. Ya os digo que no. Creo que un poquito menos de la mitad probablemente. Y para un juego de RPG es un poco complicado. Y más con CD Projekt, que la historia en CD Projekt es lo más importante. Y ya os digo que la historia en sí, en general, quitando la duración, que sí que es verdad que es una de las cosas que sí puedo tener cierta crítica, eh, me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Digamos que yo Cyberpunk 2077 en ese aspecto le defiendo. Lo que no me gusta es cómo se promocionó Cyberpunk, esas mentiras que hubo, pero el juego en sí, digamos que la versión de PlayStation 5, obviamente, porque la de PlayStation 4 no sé si ha mejorado, espero que sí, pero la versión de PlayStation 5, ¿vale? Y de PC, si tienes un PC, pues bueno, de la NASA prácticamente, ¿no? De la NASA, y que prácticamente es una central nuclear, digamos que eso sí, es un gran juego Cyberpunk, y que con una ciudad espectacular, con unos personajes muy muy buenos. Por ejemplo, uno de los personajes favoritos para mí es
Johnny Silverhand, Jackie, Judy. Digamos que sería un poquito esos. También está Arasaka en sí, en general, los hermanos Arasaka, que también me gusta, sobre todo la hermana Arasaka, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Hanako, creo que era Hanako. Hay muchos personajes que ahora se me olvida, hace ya tiempo que me pasa a Cyberpunk, pero tiene unos personajes muy importantes que a mí me gustan mucho, o el propio V, o la propia V, Víctor, no, creo que era Víctor, o Vincent, perdón, Vincent, o Valerie, creo que era. Son personajes que a mí me gustan mucho. Quizás el protagonista en sí, V, no tiene tanto carisma como otros, pero es un personaje que a mí me gusta. Sobre todo a mí mi favorito es Johnny Silverhand. Pero sin duda, por ejemplo, Rogue, que también me gusta mucho. La Fixer Rogue. Hay muchos personajes. Takemura, el guardaespaldas de Arasaka. También me gusta mucho Takemura. Tienen personajes muy importantes y muy chulos. Y me gustan, la verdad. Y si, como he dicho, si tenéis un poco la mente abierta y decís, vaya, de acuerdo, no... ha salido horrible el juego, pero quizás es pasando un año, que es que el juego no debería ser salido ese año. Yo por lo que vi fue por el tema de que también prometieron el propio CD Projekt a los inversores que el juego iba a salir en una fecha determinada, y al parecer esa fecha se estaba acercando y estaban, pues bueno, hasta aquí, ¿no? Y salió como salió el juego, es un desastre. A ese juego le faltaban 2 o 3 años de desarrollo, perfectamente. Era un juego en prealfa, prácticamente. En muchas escenas parecían prealfa. Y muchos bugs. Pero después de unos cuantos años, en la versión de PlayStation 5, la versión mejorada, es un gran juego. ¿Se esperaba un 9 o un 10 de Cyberpunk? Sí. ¿Es un 8 o un 8,5? O incluso si quieres ser un poco muy benévolo, un 9, perfectamente. Es un juego mínimo de 8. Yo le pongo un 8,5. Porque es un gran juego. Hay, digamos, misiones de conspiración, misiones secundarias de conspiración, de acciones en general, de romance, de amistad, de camaradería, de corporaciones. Un gran juego. Y un gran guión. Y la jugabilidad en sí no tampoco es mala, ni mucho menos. El tema de los disparos, las diferentes armas, sí que es verdad que se repiten muchas armas, sí que es verdad que al principio del juego ya en una actualización metieron un par de accesorios más, pero vamos, los accesorios son nulos. Digamos, el tema de freno de boca, el silenciador sí que están, pero muy pocos más. Hay muy poca customización con respecto al arma. Sí que está la mira, ¿no? Pero hay muy poca customización. Las casas son pequeñas, y son unas cuantas, no son muchas. Y de hecho al principio del juego solo tenías una casa. Así que antes digamos, de la actualización, ¿no? Son cositas que creo que deberían haberlo hecho mucho antes. Pero no lo hicieron. Y me da mucha pena, porque es un juego que digamos que está estigmatizado y es normal, es que de hecho hasta se lo merece. Porque mintieron descaradamente a la cara de los fans. Pero es una pena porque el producto en sí, en general, ahora, en retrospectiva, obviamente lo ves en retrospectiva y es un desastre, pero digo ahora, es un gran juego. Si alguien tiene una duda, de hecho ahora está baratísimo Cyberpunk 2077. Los tengo por aquí el juego, me costó 20 euros de nuevo, porque yo lo tenía en digital, no lo compré de salida, y aquí está. Yo lo tengo en la versión de PlayStation 5. ¿Por qué? Porque la versión de PlayStation 5 es gratis a la hora de comprar la versión de PlayStation 4, ¿no? La actualizas. Y vaya, a mí, digamos que este juego me ha dado muchos buenos momentos. ¿Sabéis? Sí que es verdad que algunos otros, pues, digamos, han tenido una experiencia muy mala y es normal. Porque yo lo jugué. Bueno, yo jugué la versión de PlayStation 4, ¿sabéis? Pero digamos que yo no tenía expectativas con Cyberpunk 2077, por lo tanto a mí no me dolió tanto, ¿no?
Y vaya, fijaos si yo tuve paciencia con Cyberpunk 2077, las cantidad de veces que se me crasheaba. Y bueno, los problemas de rendimiento. De hecho, cuando yo iba por Night City con el auto, eh, no llegaba a los 30 frames. 21 o 22 iba por ahí por la calle. ¿Cómo un juego así puede salir en Play 4? Es que es un desastre. En ese aspecto es un desastre como salió. Un desastre, un desastre. Pero por otro lado, esta versión de PlayStation 5, bueno, está en la carátula de PlayStation 4, pero nunca se salió una versión física del juego de PlayStation 5. Simplemente te compras la versión de Play 4, lo pones en el disco de PlayStation, el disco de PlayStation 4 en PlayStation 5, la consola PlayStation 5, y ya te salta una notificación para actualizar la versión de PlayStation 5 de nueva generación. Y bueno, es lo que hice yo, ¿no? Ya lo tenía antes, el juego en digital, pero quería tenerlo en físico. Y bueno, ahí está. La verdad que es un gran juego. Sí que es verdad que no es muy rejugable. Bueno, en cierto punto sí, porque tienes varios roles al principio, pero básicamente son muy anecdóticos. Tienes al principio un rol que puedes elegir, pero después en ese aspecto es muy lineal en algunas cosas. Y por ejemplo, en el tema de, ¿cómo decirlo? El tema de los roles importan bastante poco. De hecho, cambian algunos diálogos, pero digamos muy a cuentagotas, ¿no? No creo que haya un cambio muy grande, no, para nada, para nada. Pero bueno, así es como salió el juego. Es un pequeño desastre como salió, pero ahora mismo es un gran juego. De 8 y medio. Perfectamente. Así que alguien que tenga una PlayStation 5, que tenga un buen PC, no sé deciros en PlayStation 4 cómo está la versión de PlayStation 4 o de Xbox One, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero os recomiendo mucho que si tenéis un buen PC, que sabéis que puede correr Cyberpunk 2077 y una PlayStation 5 o una Xbox One Series X, o era Xbox Series X, no me acuerdo, os recomiendo el juego Cyberpunk 2077. Darle una oportunidad. De verdad os digo, darle una oportunidad porque quizás digamos que os parezca un gran juego y oye, a veces hay que dar una oportunidad incluso a algo que te ha decepcionado. Quizás cambie las cosas. Obviamente, ten la mosca detrás de la oreja y decir, hostia, cuidado, cuidado que me sale aquí, ¿sabes? ¿No? Pero, pero yo creo que hay que darle una oportunidad. Y lo recomiendo, básicamente. Y bueno, ya 37 minutos de algo que me gusta bastante, pero la idea no era esta, de hablar no hablar de videojuegos en general. Pero bueno, ya hemos explorado un poquito el tema de cuál es mi entretenimiento, mi hobby. Pero sí que es verdad que hay un personaje en concreto que quería hablar en este episodio, pero se me ha pasado, y lo voy a dejar en el siguiente seguramente, que ese sí que es especial para mí y lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Pero desde siempre, desde siempre. De hecho, hasta sale ahí. Tengo hasta sábanas, sí, soy un maldito fricazo. Tengo hasta sábanas de él. Y sí, parece que tengo 7 años, pero oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy feliz, yo tengo alma de niño. Yo tengo alma de niño y ya está, es lo que hay. Es un personaje que me encanta. Lo estoy viendo. Es mi ejemplo a seguir. Pero bueno, eso ya en el siguiente episodio lo hablaremos, ¿no? Así que bueno, espero os haya gustado este episodio. Ha sido mucho más jovial de lo normal. Y me alegro que a veces hay que, bueno, pues a veces está bien tener estos registros y seguir adelante. Nada más, espero os haya gustado este episodio.